El aroma de las agujas de pino empapadas por la lluvia, mezclado con un perfume caro, me revolvió el estómago. O tal vez fue el peso de 100 miradas fijas en mi espalda, miradas que me atravesaban como si fuera de cristal. Transparente, olvidable. El gran salón del Crescent Monarch bullía de expectación. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre los vestidos de seda y los trajes a medida. Todos parecían sacados de un cuadro, todos menos yo. Me quedé de pie cerca de la mesa de refrescos, con los dedos aferrados a una copa de cristal de champán que no había pedido y que no iba a beber. Mi vestido de color crema pálido, elegido por mi madrastra, parecía un disfraz, demasiado holgado en algunas partes y demasiado ajustado en otras. Ella había dicho que me hacía parecer presentable, lo que yo había aprendido que era su código para decir apenas aceptable. «Estás de nuevo en el centro de atención», dijo una voz detrás de mí, afilada como cristales rotos. Me giré y vi a Celeste, mi hermanastra, deslizándose hacia mí con un vestido del color de la sangre fresca. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros desnudos, y su sonrisa transmitía la crueldad especial que reservaba solo para mí. Detrás de ella, dos de sus amigas la seguían como sombras. Viven, con sus calculadores ojos verdes, y Serena, que siempre parecía aburrida a menos que alguien estuviera sufriendo. Yo no lo estaba, empecé a decir, pero Celeste me interrumpió con una risa que hizo que todos se volvieran. Por supuesto que no lo estabas. Nunca tienes intención de hacer nada, ¿verdad, Elena? Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro teatral que, de alguna manera, se propagó por el suelo de mármol. Pero supongo que no importa dónde estés esta noche. Podrías estar en el centro del escenario y él seguiría sin verte. No necesitaba preguntar quién era él. Todos en esta sala, en este territorio, en todas las manadas en un radio de 800 kilómetros, sabían quién llegaría esta noche. El rey Alpha Dante Ashford. Solo el nombre tenía peso, como algo que se susurra en la oscuridad. Hace 3 años, había unido a las manadas fracturadas de los territorios del norte, mediante una combinación de brillantez estratégica y poder bruto e innegable. Algunos decían que era el alfa más fuerte nacido en 2 siglos. Otros decían que estaba maldito, que algo frío e inalcanzable vivía detrás de esos ojos gris acero. Esta noche estaba aquí para elegir, no una pareja. Esa idea romántica pertenecía a los cuentos de hadas y a las viejas tradiciones. No, el rey Alfa necesitaba una alianza, un vínculo político para consolidar su dominio sobre los pactos del sur. Y todas las mujeres solteras de rango habían sido convocadas a esta reunión, vestidas como premios en una estantería. «Nunca te mirará», continuó Celeste, ampliando su sonrisa, mientras Vivian y Serena se colocaban a sus lados. «No eres su tipo. En realidad, no eres el tipo de nadie». Esas palabras deberían haberme dolido más de lo que lo hicieron. Quizás me había salido tejido cicatricial donde antes tenía piel suave. Mi padre se había vuelto a casar hacía 3 años, trayendo a Celeste y a su madre a nuestra casa justo después de que mi propia madre falleciera. Desde entonces, había aprendido a tragarme la humillación como si fuera medicina. Amarga, pero necesaria para sobrevivir. «No estoy aquí para que me elijan», dije en voz baja, tratando de esquivarlas. Serena me bloqueó el paso examinándose las uñas. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Ah, claro, porque tu padre insistió. Qué vergüenza para él tener que exhibirte como si valieras algo, como poner una flor silvestre en un ramo de rosas», añadió Vivian con un suspiro teatral. «Solo hace que las rosas se vean mejor». Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor del cobre. Mi padre había insistido en que asistiera, aunque apenas me miró a los ojos cuando lo dijo. Últimamente, rara vez me miraba directamente, como si le recordara demasiado a mi madre, o tal vez a su propio fracaso a la hora de proteger la posición de la manada tras su muerte. Habíamos caído en el ranking, convirtiéndonos en poco más que nobles menores en la jerarquía de la manada. Probablemente, esta invitación era una cortesía, un reconocimiento de lo que solíamos ser más que de lo que nos habíamos convertido. «Disculpen», susurré, apartándolos con el hombro.
La risa de Celeste me siguió mientras me abría paso entre grupos de gente guapa que discutía sobre política y poder. Capté fragmentos de conversación, especulaciones sobre a quién favorecería el rey Alfa, debates sobre linajes y disputas territoriales. Sentí opresión en el pecho, como si estuviera respirando a través de una tela húmeda. Encontré un pasillo lateral y me metí en él, agradecida por la repentina tranquilidad. Las paredes de piedra eran más antiguas, parte de la fortaleza original antes de que alguien construyera este palacio encima. Apoyé la mano contra la superficie fría y cerré los ojos. «Eres más fuerte de lo que ellos creen», susurró la voz de mi madre en mi memoria. Solía decirme eso, especialmente después de días difíciles en la escuela, cuando los otros niños se burlaban de mi cabello pálido, mi naturaleza demasiado tranquila, mi tendencia a desaparecer en los libros en lugar de en los juegos. Ser diferente no es ser menos, Elena. Recuerda eso. Pero ser diferente se sentía como ser menos cuando te lo recordaban constantemente. Una repentina conmoción en el gran salón me hizo volver en mí. Un cambio en la atmósfera, como la caída de la presión atmosférica antes de una tormenta. Las voces subían y bajaban, y luego se calmaban en un silencio expectante. Él estaba allí. Debería haberme quedado en el pasillo. Debería haber esperado a que terminaran las formalidades y poder escabullirme sin que nadie me viera. Pero algo me empujó hacia la entrada del salón. Una curiosidad autodestructiva por ver al hombre que todos temían y deseaban a partes iguales. La multitud se había abierto, formando un pasillo natural. Al fondo había un grupo de hombres, pero mis ojos se dirigieron inmediatamente al que estaba delante, Alpha King. Dante Ashford era más alto de lo que había imaginado, con unos hombros anchos que sugerían violencia controlada más que ausencia de violencia. Su cabello oscuro era un poco demasiado largo, rozando el cuello de su traje negro, pero fue su rostro lo que me dejó sin aliento. Todo ángulos afilados y líneas duras, como si alguien lo hubiera esculpido en piedra y se hubiera olvidado de suavizar los bordes. Y sus ojos, incluso desde esa distancia, podía ver que eran del color de las nubes de tormenta, fríos y evaluadores mientras recorrían la sala. Se movía con absoluta certeza cada paso deliberado. Los hombres que lo flanqueaban, sus asesores o guardias, no sabría decirlo, parecían casi un añadido. Uno tenía la complexión de una montaña, todo músculo y agresividad contenida. Otro era más delgado, de piel oscura y con una expresión de inteligencia aburrida. Un tercero observaba a la multitud con la atención concentrada de un depredador. Damas de los Pactos del Sur. La voz del rey Alfa resonó sin esfuerzo en todo el salón, profunda y con textura, como whisky sobre grava. Agradezco vuestra presencia esta noche. Su mirada siguió recorriendo a las mujeres reunidas. Vi a Celeste dar un pequeño paso adelante, con la barbilla levantada y el vestido reflejando la luz. A su lado, otras mujeres hicieron lo mismo, en una sutil competición de postura y presentación. Parecían flores girando hacia el sol. Yo me quedé donde estaba, medio escondida detrás de una columna de mármol. El propósito de esta reunión, continuó, no es el entretenimiento. Necesito una alianza con una manada del sur y necesito asegurarla mediante vínculos tradicionales. Lo que busco, hizo una pausa y algo se reflejó en su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. No es lo que podrían esperar. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no seguía el guión. Por lo general, estas cosas eran puramente ceremoniales. El alfa se reunía con los líderes de las manadas, evaluaba los linajes y los territorios, y tomaba una decisión calculada. Pero había algo en su tono, un matiz de frustración o agotamiento que sugería que no se trataba de un hombre que estuviera pasando por momentos agradables. He pasado 3 años forjando alianzas mediante la estrategia y la fuerza, dijo, con voz más dura ahora. Lo que no he encontrado es algo más sencillo, algo honesto. Sus ojos continuaron recorriendo la sala, descartando rostros, buscando algo que yo no sabía, que no quería saber. Empecé a retroceder, dispuesta a escapar de nuevo por el pasillo lateral. Y entonces su mirada se fijó en la mía. Todo se detuvo.
El ruido de la sala se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. No podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada más que mirar fijamente esos ojos gris acero que me clavaban en el sitio como una mariposa en un tablero. Su expresión no cambió. Ningún reconocimiento, ningún interés, nada. Pero me estaba mirando, mirándome de verdad, no a través de mí. El tiempo se alargó. Un segundo se convirtió en una hora, en toda una vida. Entonces alguien tosió, rompiendo el hechizo. La atención del rey Alfa se desvió cuando un hombre mayor, el anfitrión de la reunión de esa noche, Lord Brennan, del Consejo del Sur, se acercó para saludarlo formalmente. El momento se rompió como un cristal. Tropecé hacia atrás en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iban a romper las costillas. No fue nada, me dije a mí misma. Una mirada al azar. Él había estado escaneando la sala y mi rostro había quedado en su línea de visión. No significaba nada, pero mis manos temblaban. Me apoyé contra la pared, tratando de estabilizar mi respiración. Desde el gran salón podía oír la voz atronadora de Lord Brennan haciendo presentaciones y las respuestas mesuradas del Rey Alfa. La parte formal de la velada continuaría durante horas, con presentaciones, conversaciones y evaluaciones. Al final, tomaría una decisión o anunciaría que necesitaba más tiempo. En cualquier caso, no tenía nada que ver conmigo. «Ahí estás», di un respingo. Mi padre estaba de pie en la entrada del pasillo, con el rostro marcado por una emoción que no sabía definir. Decepción, preocupación, parecía más viejo que por la mañana, las arrugas alrededor de los ojos más profundas. «Tienes que volver», dijo en voz baja. «Es una falta de respeto esconderse. No me estoy escondiendo. Solo necesitaba aire». Elena, su voz tenía un tono de advertencia. «Tu madrastra ya está poniendo excusas por tu ausencia. No compliques las cosas más de lo necesario». Quería preguntarle por qué le importaba. ¿Por qué le importaba que yo estuviera en esa sala llena de gente que me miraba como si fuera vapor? Pero el cansancio en sus ojos me detuvo. Había perdido tanto cuando murió mi madre. No solo a ella, sino también su prestigio, su seguridad, quizá incluso a sí mismo. «De acuerdo», susurré. Él asintió una vez y se dio la vuelta, dando por hecho que yo le seguiría. Lo hice, obligando a mis pies a volver al gran salón. Pero cuando llegué a la entrada, una mano me agarró de la muñeca. Me giré y vi a Celeste, con su hermoso rostro desfigurado por algo desagradable. Lo vi. Siseó. «Vi cómo te miraba. No fue nada. Mantente alejada de él». Apretó su agarre, clavándome las uñas. ¿Me entiendes? Eres una vergüenza para esta familia. Si arruinas esta oportunidad por tu patética necesidad de atención, me aseguraré de que te arrepientas. Me soltó con un empujón que me hizo tropezar hacia adelante. Justo a la entrada del gran salón, directamente en la línea de visión del Rey Alfa, que se había vuelto hacia el alboroto. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo y, esta vez, él no apartó la vista. La expresión del Rey Alfa seguía siendo indescifrable, pero algo cambió en el aire entre nosotros, una corriente que no supe definir. Inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara resolver un rompecabezas que se le había presentado de forma inesperada. Detrás de él, el hombre corpulento que le servía de guardaespaldas siguió su mirada y dijo algo demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. El Rey Alfa levantó una mano en un gesto que lo silenció de inmediato. Debería haber bajado la mirada. El protocolo lo exigía. No se podía sostener la mirada de un alfa, especialmente la de los reyes alfa, especialmente cuando no eras nadie, procedente de una casa caída, con un vestido prestado que no te quedaba bien, pero mi cuerpo había dejado de recibir órdenes de mi cerebro. Me quedé paralizada, atrapada en esos ojos tormentosos como un conejo frente a un lobo. «Lord Brennan», dijo el Rey Alfa, con una voz que acalló el renovado murmullo de las conversaciones. «¿Quién es esa?». Sentí un nudo en el estómago. Lord Brennan siguió la mirada del Rey Alfa y al verme, arqueó sus pobladas cejas. La confusión se reflejó en su rostro.
Era evidente que se había olvidado de mi existencia hasta ese preciso instante. Veamos. Ah, sí. Elena Thorne, hija de Lord Stephen Thorne, de la manada Silverwood. Thorne, repitió el rey Alpha como si estuviera sopesando el peso del nombre. No recuerdo esa manada entre las principales casas del sur. No, Su Majestad, allí. Lord Brennan hizo una pausa, buscando una frase diplomática. Una casa menor. Han atravesado tiempos difíciles en los últimos años. El desdén en su tono era evidente. Éramos nombres de relleno en una lista para que la reunión pareciera más impresionante. Las verdaderas candidatas eran mujeres como Celeste, de familias con poder e influencia. Ya veo, la mirada del rey Alfa no se había apartado de mí. Tráigala aquí. El tiempo se detuvo de nuevo. Seguramente había oído mal. Seguramente se refería a otra persona, alguien que estaba cerca de mí y que yo no había visto. Pero Lord Brennan ya estaba haciendo un gesto a un sirviente que se acercó a mí con la expresión de alguien que cumple una orden incomprensible. Señorita Thorne, susurró el sirviente con urgencia. El rey Alfa solicita su presencia. Mis piernas no se movían. Los ojos del sirviente se abrieron con pánico. Rechazar una convocatoria directa del rey Alfa era impensable, potencialmente peligroso. A mi alrededor sentí el peso de todas las miradas de la sala volviéndose hacia este drama inesperado. El rostro de Celeste se había puesto pálido, luego rojo, y su boca se abrió en una expresión de shock sin palabras. Mi madrastra, de pie a su lado, parecía haber tragado cristales. Incluso mi padre parecía atónito, con la mano levantada a medio camino, como para detener algo que no podía comprender del todo. El sirviente me tocó el codo. Por favor, señorita, ahora. De alguna manera, mis pies recordaron cómo caminar. Avancé entre la multitud, que se apartó como si fuera agua. Cada paso me parecía como si estuviera caminando por nieve profunda. La distancia entre el rey Alfa y yo no podía ser más de 30 pies, pero me parecía que eran millas. Mi vestido se enganchó en algo, quizás en el zapato de alguien. Tropecé ligeramente, pero me recuperé antes de caer. El calor inundó mi rostro. Por supuesto que tropezaría delante de todos, delante de él. Era una especie de broma cósmica, una humillación final antes de... ¿Qué? ¿Qué quería? ¿Convertirme en un ejemplo por alguna infracción del protocolo que yo no entendía? ¿Demostrar públicamente la diferencia entre las aspirantes dignas y las hijas olvidables de las casas caídas? Me detuve a una distancia respetuosa, con la mirada finalmente clavada en el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, como un tambor de guerra que marcaba la cuenta atrás para mi ejecución. Mírame. No era una petición. La voz del rey Alfa transmitía una autoridad absoluta, de ese tipo que hacía físicamente difícil desobedecer. Levanté los ojos lentamente, fijándome en los zapatos negros lustrados, los pantalones perfectamente entallados, la camisa blanca impecable bajo la chaqueta negra y, por último, su rostro. Esos ángulos afilados, esa boca dura, esos ojos imposibles que parecían ver a través de la piel y los huesos hasta lo que fuera que vivía temblando en mi interior. De cerca era devastador. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado duros para eso, su presencia demasiado abrumadora. Pero había algo magnético en él, un polo gravitatorio que hacía difícil apartar la mirada. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque Lord Brennan ya se lo había dicho. Elena, Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pequeñas victorias. Elena, repitió él, y la forma en que lo dijo, cuidadosa y deliberada, hizo que sonara como una palabra completamente diferente. ¿Por qué te escondías en el pasillo? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba formalidad, distancia, el tipo de evaluación impersonal que le había visto realizar antes en la sala. No esto, no una curiosidad genuina. No me estaba escondiendo, dije, y enseguida me arrepentí. No se contradecía a un alfa. Solo necesitaba un momento. La multitud, añadí, incapaz de terminar sin sonar patética. La multitud me abrumaba, la multitud me hacía sentir pequeña,
La multitud me recordaba que no pertenecía a ese lugar. Algo brilló en sus ojos. No era exactamente diversión, pero se le parecía. ¿No te gustan las reuniones como esta? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, Majestad. Entonces, ¿por qué viniste? Por mi padre. Me detuve, lo reconsideré. Culpar a mi padre me parecía una cobardía. Era lo que se esperaba. ¿Lo que se esperaba? Giró la palabra como si fuera un objeto desconocido. Detrás de él, el hombre delgado de piel oscura se movió, sus ojos inteligentes se desplazaron entre nosotros con una expresión que no pude descifrar. ¿Y siempre haces lo que se espera? La pregunta me pareció una trampa. Si decía que sí, era débil, obediente, aburrida. Si decía que no, era difícil, rebelde, inadecuada. Opté por la honestidad. Hago lo que causa menos problemas, dije en voz baja. Por primera vez, su expresión cambió. No era una sonrisa. No estaba segura de que este hombre fuera capaz de sonreír, pero se le suavizaron ligeramente los ojos, como si le hubiera sorprendido de una forma que no había previsto. Una respuesta honesta, dijo. Algo poco habitual en salas como esta, me estudió durante otro largo momento y me obligué a no inquietarme bajo ese intenso escrutinio. Era muy consciente de cómo debía de parecer en comparación con las otras mujeres que había allí. Mi cabello rubio cayendo de las horquillas, mi vestido que no me quedaba bien, mi total falta de elegancia o presentación, una flor silvestre en un ramo de rosas, había dicho Vivian. No se equivocaba. Dime, Helena, dijo el rey Alfa, cambiando su tono a uno casi conversacional. ¿Qué sabes de los territorios del norte? La pregunta me volvió a desconcertar. No mucho, Majestad, solo lo que todo el mundo sabe, que usted unificó las manadas hace 3 años, que los territorios son ahora más fuertes de lo que han sido en generaciones. Esa es la respuesta política. La historia pública se acercó más, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el aire invernal y algo más oscuro. Humo, tal vez, o el aroma de los bosques de pinos después de la lluvia. Pero, ¿qué opinas? ¿Crees que las manadas del norte están mejor bajo un gobierno unificado? Sin duda era una trampa. Tenía que serlo. Nadie hacía preguntas como esa, a menos que estuviera poniendo a prueba la lealtad o buscando razones para eliminar posibles amenazas. Pero sus ojos reflejaban algo que parecía casi cansancio. No, eso no podía ser cierto. Los reyes alfa no se cansaban. Creo, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, que la unidad probablemente tenía un coste. Pero también creo que las manadas fracturadas que luchan entre sí cuestan aún más. Así que sí, mejor, aunque no fuera suave. El guardia, que era una montaña, hizo un ruido. Sorpresa, tal vez. Los ojos del rey Alfa se entrecerraron ligeramente, pero no por ira, sino por interés. ¿Crees que fui duro?, dijo. Creo que hiciste lo que creías necesario, le corregí. Hay una diferencia. ¿La hay? Espero que sí. Se hizo el silencio entre nosotros, pero no era incómodo. Era extraño estar allí de pie, manteniendo una conversación real con el alfa más poderoso en 2 siglos, mientras cientos de personas observaban atónitas y confundidas. No era así como se suponía que debían ir las cosas. Se suponía que debía examinar a los candidatos, hablar con los líderes de las manadas, tomar decisiones calculadas basadas en los linajes y el territorio, no interrogar a la pequeña nobleza sobre filosofía política. Majestad, se atrevió a decir Lord Brennan, con voz insegura. Quizás deberíamos continuar con las presentaciones formales. Hay varias jóvenes de casas prominentes que me conceden un momento, dijo el rey Alfa, sin apartar la mirada de mí. Lord Brennan se calló de inmediato. Helena, continuó el rey Alfa, pronunciando de nuevo mi nombre con cuidado, como si fuera importante. Voy a preguntarte algo y quiero la verdad. No lo que crees que quiero oír. No lo que es educado o diplomático. La verdad. ¿Puedes hacerlo? Se me secó la garganta. Puedo intentarlo, Majestad. Si estuviera en mi lugar, si necesitara asegurar una alianza con los pactos del sur a través de un vínculo político, ¿qué buscarías en un socio? La pregunta era absurda.
Yo no estaba en su posición. Nunca estaría en su posición. Yo era una don nadie de una casa caída que apenas podía desenvolverse en una cena, y mucho menos comprender las complejidades de la política interna, de la manada y la estrategia real. Pero él esperaba, con esos ojos alegres y tormentosos fijos en mí, con una intensidad que hacía imposible mentir. Buscaría a alguien en quien pudiera confiar, dije finalmente, no a alguien con el mejor linaje o la familia más influyente. Esas cosas importan para la estrategia, pero no importan a las 3 de la madrugada, cuando estás tomando decisiones que afectarán a miles de vidas. Buscaría a alguien que me dijera la verdad incluso cuando no quisiera oírla. Alguien que, no lo sé, alguien que siguiera viéndome como una persona, no solo como un cargo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, a nuestro alrededor. La sala se había quedado en absoluto silencio. Ese silencio particular que se produce cuando todo el mundo contiene la respiración al mismo tiempo. El rey Alfa me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Luego se volvió hacia el hombre delgado que estaba a su lado. Silas, despeja la sala, Majestad. Silas levantó las cejas. Ya me has oído, que salgan todos excepto los líderes del consejo. Miró a Lord Brennan. Volveremos a reunirnos mañana por la noche. Necesito pensar. Se desató el caos. Las voces se alzaron en confusión y protesta. Lord Brennan parecía querer objetar, pero no se atrevía. Las mujeres que habían pasado horas preparándose para este momento se quedaron paralizadas, incapaces de comprender que las despidieran. El rostro de mi madrastra había pasado de blanco a morado, y Celeste parecía como si fuera a estallar en llamas. Durante todo ese tiempo, el rey Alfa mantuvo sus ojos fijos en mí. «Tú no», dijo en voz baja, y tardé un momento en darme cuenta de que me estaba hablando a mí. «Tú te quedas». Mi padre apareció a mi lado, con voz baja y urgente. «Majestad, sin duda mi hija debería quedarse, Lord Thorne. El tono del rey Alfa podría haber congelado el fuego. Tu hija se queda, a menos que quieras discutir conmigo». Mi padre retrocedió como si lo hubieran empujado físicamente, con el rostro gris. Me miró una vez, con una expresión indescifrable, y luego se dejó llevar por la multitud que se marchaba. En cuestión de minutos, el gran salón se había vaciado, excepto por el rey Alfa, sus 3 compañeros, Lord Brennan y otros 2 miembros del consejo que no reconocí, y yo, de pie allí con mi vestido que no me quedaba bien, preguntándome si de alguna manera había logrado arruinar no solo mi propia vida, sino potencialmente toda la posición de mi manada. El rey Alfa se volvió hacia mí y por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. «Ahora», dijo, «hablemos». La conversación que siguió no fue lo que esperaba. El rey Alfa, Dante, me había dicho que lo llamara así después de los primeros 10 minutos de forzados intercambios de «Su Majestad». No me preguntó por mi linaje ni por los recursos de mi manada. No me preguntó por ventajas estratégicas ni conexiones políticas. En cambio, me preguntó por los libros. «Tú lees», dijo, sin que fuera realmente una pregunta. Lo vi en la forma en que elegiste tus palabras, cuidadosa, meditada. Hablamos hasta que el amanecer comenzó a teñir de oro las ventanas orientales sobre filosofía e historia, sobre los costes del liderazgo y el peso de las decisiones. Sus 3 compañeros, Silas, el inteligente, Garrett, el gigante, y Tobias, el depredador vigilante, acabaron acomodándose en sillas alrededor del salón, alternando entre escuchar y mantener sus propias conversaciones en voz baja. Los miembros del consejo se retiraron tras la primera hora, claramente incómodos con lo que fuera que estuviera sucediendo, algo sin precedentes. Me enteré de que Dante había unificado los pactos del norte mediante una combinación de estrategia y violencia necesaria que aún le atormentaba, que había heredado un territorio fracturado al borde de la guerra civil y tenía 3 semanas para evitarla, que tenía 28 años y a veces se sentía anciano. Le hablé de mi madre, de perderla y ver a mi padre sumirse en el dolor, de volverme invisible en mi propia casa, de aprender a hacerme pequeña para evitar conflictos, de la extraña comodidad de los libros,
donde se podían vivir 100 vidas diferentes y ninguna de ellas tenía por qué ser tu propia y decepcionante realidad. Cuando por fin salió el sol, se puso de pie y me tendió la mano. Mañana por la noche, dijo, hay una cena con el Consejo del Sur. Quiero que esté allí, Su Majestad. Dante, no lo estoy. No pertenezco a las cenas del Consejo. No, él estuvo de acuerdo. Perteneces a un lugar más interesante que ese. Pero necesito a alguien que me diga qué miembros del Consejo mienten descaradamente, y creo que tú eres lo suficientemente observadora como para darte cuenta. Eso había sido hacía 3 días. Ahora estaba delante del espejo de una habitación de invitados de la finca de Lord Brennan, tratando de reconocer a la persona que me miraba. El vestido no era mío. Nada de esto era mío. Dante lo había enviado esa mañana con una nota escrita, con una letra nítida y precisa. Póntelo. Ignora a cualquiera que te diga lo contrario. El vestido era azul medianoche, de diseño sencillo, pero claramente caro, y me quedaba perfectamente, algo que mi vestido color crema nunca había hecho. Una criada que había aparecido en mi puerta con instrucciones de la casa de Su Majestad me había peinado. No estaba precisamente guapa, pero sí presentable, visible, como alguien que realmente podría pertenecer a los salones importantes. Un golpe en la puerta interrumpió mi espiral de ansiedad. Abrí la puerta y me encontré con Silas, el consejero de Dante, cuyos ojos oscuros me evaluaban con la misma inteligencia aguda que había visto aquella primera noche. Me ha enviado para acompañarte a la cena. Silas dijo, te lo advierto, estás a punto de entrar en un nido de víboras que están muy confundidas sobre por qué sigues aquí. Ya somos 2, murmuré. Silas esbozó una sonrisa. Le caes bien. No me preguntes por qué. Lo conozco desde hace 5 años y todavía no puedo predecir lo que hará la mitad de las veces. Pero confía en sus instintos, y sus instintos suelen acertar. Hizo una pausa. Suelen. Eso no era muy tranquilizador. No pretendía hacerlo. Vamos, el comedor era más pequeño que el gran salón, pero no menos intimidante. Una larga mesa dominaba el espacio, ya rodeada por los miembros del consejo y los líderes destacados de la manada. Reconocí a Lord Brennan en un extremo, a mi padre sentado en el medio, claramente incómodo, y a mi madrastra a su lado con una expresión de furia apenas controlada. Celeste estaba sentada frente a ellos, con un vestido rojo que había elegido a propósito. Irradiaba poder y confianza, todo lo que yo no tenía. Cuando me vio entrar con Silas, entrecerró los ojos. Dante estaba de pie a la cabecera de la mesa, absorto en una conversación con una mujer mayor que no reconocí. Parecía diferente a la luz de las velas. Todavía severo, todavía imponente, pero había algo casi humano en la forma en que escuchaba lo que decía la mujer, con la cabeza ligeramente inclinada en señal de concentración. Entonces levantó la vista y me vio. La conversación alrededor de la mesa no se detuvo exactamente, pero se entrecortó. Todos los ojos me siguieron mientras Silas me guiaba hacia una silla vacía justo al lado de Dante, en la cabecera de la mesa. El asiento de honor o la posición más expuesta de la sala, según cómo se mirara. Elena, dijo Dante, y había calidez en su voz que no había cuando se dirigía a los demás. Gracias por venir, Majestad. Logré decir, hiperconsciente de todas las miradas clavadas en mí. Él mismo me apartó la silla antes de que los sirvientes pudieran moverse, un gesto que provocó otra oleada de sorpresa en la sala. Los reyes alfa no solían tener tales cortesías, y menos aún con la nobleza menor de casas caídas. Mientras me sentaba, capté la expresión de Celeste al otro lado de la mesa. Si las miradas mataran, yo habría quedado reducida a cenizas. La cena comenzó con toda la formalidad ritual que estas cosas exigían. Los platos aparecían y desaparecían. El vino fluía y la conversación se movía por temas cuidadosamente neutros. El tiempo, la casa, la calidad de la cosecha de este año. Pero bajo las cortesías, la tensión se enroscaba como un resorte demasiado tenso. Me mantuve en silencio, escuchando. Dante me había pedido que observara, que estuviera atento a las mentiras y a las intenciones ocultas. No fue difícil. Lord Brennan sonreía demasiado cuando hablaba de disputas territoriales.
Un hombre de rostro afilado llamado consejero Hayes no dejaba de dirigir la conversación hacia la riqueza de las tierras de su manada, buscando claramente llamar la atención. Mi madrastra intervenía de vez en cuando con comentarios sobre linajes y alianzas adecuadas, cada palabra una crítica apenas velada a mi presencia allí. Majestad, dijo durante una pausa en la conversación, con voz melosa. Perdone mi atrevimiento, pero muchos de nosotros sentimos curiosidad por sus intenciones con respecto a la Alianza del Sur. Hay varios candidatos excelentes de casas consolidadas. Sus ojos se posaron en Celeste. Luego en mí, la comparación era obvia. Estoy segura de que querrá considerar todas las opciones cuidadosamente. Siempre lo hago, dijo Dante con suavidad, cortando su carne de venado. Por eso valoro las perspectivas diversas. Por supuesto, continuó mi madrastra sin inmutarse. Aunque algunas perspectivas están naturalmente más informadas que otras, la experiencia y la educación sí importan en estas situaciones. Celeste se inclinó hacia adelante, aprovechando la oportunidad. Mi padre siempre dice que la fuerza reconoce la fuerza, que los verdaderos alfas necesitan parejas que puedan igualarlos en poder y presencia. Su sonrisa estaba dirigida a Dante, calculada para seducirlo. No todo el mundo es apto para el liderazgo. La implicación era clara. No todo el mundo se refería a mí. Sentí como el calor me subía por el cuello, pero mantuve una expresión neutra, centrándome en mi plato. Eso era lo que se me daba bien, hacerme invisible, dejar que los insultos resbalaran como el agua sobre la piedra. Pero Dante dejó el tenedor con un clic deliberado que silenció la mesa. Una teoría interesante, dijo, con un tono de voz que reconocí de aquella primera noche. Peligroso, pero controlado. Según mi experiencia, las personas que anuncian constantemente su fuerza suelen estar compensando algo. El poder real no necesita publicidad. La sonrisa de Celeste se tambaleó al otro lado de la mesa. Mi padre cerró los ojos brevemente. Y en cuanto a la asociación, continuó Dante, con la mirada recorriendo la mesa antes de posarse en mí, he descubierto que los aliados más valiosos suelen ser los que ven con claridad, en lugar de los que brillan más, la sustancia por encima del espectáculo. Mi corazón se aceleró. No podía estar diciendo que no. Solo estaba siendo diplomático, defendiendo a una invitada en su mesa. No significaba nada, pero debajo de la mesa sentí que algo rozaba mi mano. Los dedos de Dante, solo por un momento. Un toque tan breve que podría haberlo imaginado. Excepto que no imaginé la forma en que mi piel se estremeció al contacto, ni la forma en que su mandíbula se tensó ligeramente antes de volver a centrar su atención en la comida. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. La gente ahora elegía sus palabras con más cuidado a mi alrededor. La incertidumbre sustituía al desdén. Vi que Silas me observaba desde su posición más alejada en la mesa, con una expresión de aprobación. Más tarde, después de que retiraran el postre y la gente comenzara a dirigirse al salón para tomar unas copas y seguir socializando, Dante me agarró del codo. «Acompáñame», me dijo en voz baja. No era una petición. Salimos por una puerta lateral hacia los jardines de la finca. El aire nocturno era fresco y olía a rosas y a lluvia inminente. Las linternas iluminaban los sinuosos senderos a través de setos cuidadosamente recortados. Durante unos minutos, caminamos en silencio. Los sonidos de la cena se desvanecieron detrás de nosotros, sustituidos por el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. «Estás enfadada», dijo Dante finalmente. Parpadeé. «No lo estoy». «Sí lo estás, solo que eres muy buena ocultándolo». Dejó de caminar y se volvió hacia mí. A la luz de la linterna, sus rasgos parecían más suaves, menos tallados en piedra. «Tu madrastra y tu hermanastra se pasaron la mitad de la cena intentando humillarte, y tú te quedaste allí sentada sin decir nada. ¿Qué otra cosa podía hacer?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Montar una escena, defenderme y demostrarles que tenían razón, que no encajo allí. Hace mucho tiempo aprendí que pelear solo empeora las cosas. Eso no es fuerza, Elena. Es supervivencia. Quizás la supervivencia es lo único que conozco. Me estudió durante un largo momento,
Luego extendió la mano y me tomó la mía. El contacto fue suave. Su pulgar rozó mis nudillos. ¿Y si ya no tuvieras que limitarte a sobrevivir? Se me cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hace 3 días entré en una sala llena de gente actuando para mí, y la única persona que me pareció real estaba escondida en un pasillo. Bajó la voz. Estoy diciendo que todas las conversaciones que he tenido desde entonces me parecen vacías, excepto cuando hablo contigo. Estoy diciendo, Su Majestad. La voz de Garrett atravesó la noche. Urgente. Apareció en el camino, su enorme figura moviéndose con sorprendente rapidez. Tenemos un problema. En la frontera norte. Tenemos que irnos ahora mismo. La expresión de Dante cambió al instante. La calidez fue sustituida por un frío cálculo. ¿Es grave? Lo suficientemente grave. Los jinetes llegaron hace 10 minutos. Ha habido un incidente. Di un paso atrás, ya lo entendía. Fuera lo que fuera ese momento, había terminado. Él era el rey Alfa y los territorios del norte lo necesitaban. Pero Dante me apretó la mano con fuerza. Elena, tengo que irme, pero esta conversación no ha terminado. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño lobo plateado tallado en piedra, no más grande que mi pulgar. Guarda esto. Hizo una pausa y algo vulnerable se reflejó en su rostro. Era de mi madre. Me lo dio antes de morir, para que me diera suerte. No puedo aceptarlo, susurré, mirando fijamente al pequeño lobo. Es demasiado. Guárdalo por mí, dijo con firmeza. Volveré a por él y a por ti. Antes de que pudiera responder, se había ido, regresando a grandes zancadas hacia la finca con Garrett. Me quedé sola en el jardín, aferrándome al lobo de piedra e intentando comprender lo que acababa de pasar. A mis espaldas se rompió una ramita. Me giré y vi a Celeste emergiendo de las sombras, con su hermoso rostro desfigurado por la rabia. ¿Te crees especial?, siseó acercándose. ¿Crees que porque te presta atención significa algo? Pero no eres nada, Elena. Una distracción. Entretenimiento. En cuanto se aburra, te tirará a la basura como si fueras basura. Celeste, es un rey alfa. Podría tener a cualquiera. ¿Por qué iba a elegir en serio a alguien como tú? Se rió, pero había algo de desesperación en ello. No eres lo suficientemente fuerte. No eres lo suficientemente importante. Eres la chica que se esconde en los pasillos porque no soporta las multitudes. ¿Crees que así es la realeza? Cada palabra estaba diseñada para hurgar en viejas heridas. Y lo consiguió. La duda se apoderó de ella como una niebla fría y sofocante. Tenía razón, ¿no? Todo esto era temporal, una extraña aberración. Los hombres como Dante no elegían a mujeres como ella. Elegían a mujeres como Celeste, seguras, poderosas, criadas para ocupar puestos de liderazgo, pero sus dedos se aferraron al lobo de piedra. Quizás tengas razón, dijo en voz baja. Quizás no sea lo suficientemente fuerte ni importante. Quizás solo sea una distracción. Levanté la vista y la miré a los ojos, pero él me lo dio a mí para que lo guardara. No a ti, ni a ninguna de las otras mujeres de esa sala. A mí. El rostro de Celeste se puso pálido, luego rojo. Pequeña Celeste. La voz de mi padre resonó en el jardín. Estaba de pie en el camino, mirándonos a las dos. Por un momento, pensé que quizá me defendería, que quizá realmente apoyaría a su hija, pero solo parecía cansado. Entrad. Los dos. La gente está empezando a hablar. Por supuesto, no podemos permitir que la gente hable. Pasé junto a ellos con la cabeza alta, aunque me temblaban las manos. De vuelta en la finca, la fiesta estaba llegando a su fin. Silus me encontró cerca de la entrada. Dante quería que me asegurara de que volvieras a tus aposentos sana y salva, me dijo. Luego, en voz más baja, añadió. No regala las cosas de su madre a la ligera. Solo para que lo sepas, asentí, sin confiar en mi voz. Esa noche, tumbada en la enorme cama de la habitación de invitados, sostuve el lobo de piedra a la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba bellamente tallado,
desgastado por años de uso. Podía imaginar a un joven Dante agarrándolo, encontrando consuelo en su sólido peso. Volveré a por él y a por ti. Quería creerle. Quería creer que lo imposible que estaba sucediendo entre nosotros era real, y no solo una fantasía que yo había construido a partir de migajas de atención y unas pocas palabras amables. Pero creer era peligroso. Esperar era peligroso. Aún así, me dormí con el lobo de piedra agarrado en mi mano. Y, por primera vez en años, no soñé con ser invisible. Pasaron 2 semanas sin noticias de Dante. 2 semanas viviendo en un extraño limbo en la finca de Lord Brennan, donde no me trataban ni como invitada ni como sirvienta, ni como alguien importante, ni como alguien prescindible. Las otras mujeres que habían sido convocadas para la selección habían regresado en su mayoría a sus hogares. Pero mi padre había decidido que debíamos quedarnos por si acaso. Dijo, aunque no me miró a los ojos cuando lo dijo. Celeste se aseguró de que esas 2 semanas fueran miserables. Derramó vino accidentalmente sobre mis libros. Le dijo a todo el que quisiera escucharla que el rey Alfa, obviamente, había reconsiderado su momentáneo lapsus de juicio. Se reía a carcajadas cada vez que yo entraba en una habitación, compartiendo chistes en voz baja con Viven y Serena, que siempre terminaban con sus ojos fijos en mí. Me dije a mí misma que no me importaba. Me dije a mí misma que lo había esperado. El silencio, el abandono, la prueba de que Celeste había tenido razón todo el tiempo. Los hombres como Dante no elegían a mujeres como yo. Lo que creía haber visto en el jardín había sido una ilusión, nada más. Pero cada noche sostenía el lobo de piedra y recordaba la forma en que me había mirado, la forma en que su voz se había suavizado cuando pronunció mi nombre, el calor de su mano sobre la mía. El día 15 todo cambió. Estaba en la biblioteca de la finca, mi refugio, cuando el tormento de Celeste se volvió insoportable, leyendo sobre la historia de los territorios del norte, tratando de comprender al hombre que me había dado el recuerdo de su madre y luego había desaparecido. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas y casi había logrado algo parecido a la paz cuando las puertas se abrieron de golpe. Garrett estaba allí. Su enorme figura ocupaba todo el umbral, con el mismo aspecto intimidante que la primera noche. «Señorita Thorne», dijo, y había urgencia en su voz. «Tiene que venir conmigo ahora mismo». El libro se me resbaló de las manos. «¿Qué ha pasado? ¿Está Dante?» «Está vivo, pero pregunta por usted». La expresión de Garrett era indescifrable. «Hay un carruaje esperando. Traiga lo que necesite para unos días». «No entiendo». «Yo tampoco», admitió Garrett. «Pero cuando el rey Alfa me envía a buscar a alguien, no hago preguntas. ¿Viene o no?» Debería haber sido más cautelosa. Debería haber hecho más preguntas, exigido explicaciones, pero algo en la voz de Garrett, un hilo de preocupación bajo la rudeza, me decía que era algo serio. «Dame 5 minutos», dije. Corrí a mi habitación, metí ropa en una bolsa sin mirar lo que cogía, y solo me detuve para guardar el Stonewolf en mi bolsillo. Cuando bajé corriendo, casi choqué con mi padre en el pasillo. «Elena, ¿dónde estás?» Sus ojos se posaron en la bolsa que llevaba en la mano y luego en Garrett, que esperaba al final del pasillo. La comprensión se reflejó en su rostro, seguida de algo que podría haber sido miedo. «¿Te vas?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Dante me ha mandado llamar». «El rey Alfa», corrigió mi padre automáticamente, y luego negó con la cabeza. «Elena, tienes que tener cuidado. Los hombres como él, en puestos como el suyo, son peligrosos, especialmente para alguien como tú. Alguien como yo. Siempre alguien como yo. Demasiado débil, demasiado callada, demasiado corriente para ocuparme de nada importante». «Lo sé», dije en voz baja, «pero me voy de todos modos». Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O el fantasma del orgullo. Asintió una vez y se hizo a un lado. El viaje en carruaje duró 3 horas, hacia el norte, a un territorio que nunca había visto. Garrett viajaba arriba con el cochero, mientras que Tobias, que había estado esperando en el carruaje, se sentó frente a mí en la cabina, con sus ojos vigilantes siguiendo cada movimiento. «Puedes preguntar», dijo finalmente.
tras una hora de silencio. Preguntar qué. ¿Qué pasó en la frontera? ¿Por qué te llamó? Tobías se recostó, estudiándome. ¿Quieres saberlo? Lo deseaba desesperadamente, pero tampoco quería parecer presuntuosa. No quería traspasar cualquier frontera indefinida que existiera entre Dante y yo. Solo si tú quieres contármelo, dije con cautela. Tobías esbozó una sonrisa. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Una respuesta diplomática. ¿Estás aprendiendo? Se quedó callado un momento y luego suspiró. Hubo una emboscada, un grupo pequeño pero bien coordinado. Su objetivo específico era Dante. Conocían su ruta, su horario, todo. Nos encargamos de ellos, pero... Hizo una pausa. Resultó herido, no gravemente, pero lo suficiente. Y cuando despertó después de que los sanadores terminaran con él, lo primero que pidió fue verte. Se me encogió el pecho. ¿Por qué? Eso es lo que me gustaría saber. Tobías me miró fijamente. Lo conozco desde que éramos adolescentes. Lo vi construir un imperio a partir del caos. No deja que la gente se acerque a él. No confía fácilmente. No pide consuelo porque cree que no lo merece. Se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué tú? Era la misma pregunta que me había estado haciendo durante 2 semanas. No lo sé, susurré. No soy especial. No soy poderosa ni estratégica ni nada. Tobías asintió. No lo eres, pero quizá esa sea la clave. Se recostó de nuevo, su expresión se suavizó ligeramente. Quizá esté cansado de la gente que quiere algo de él. Quizá solo quiera a alguien que lo vea como una persona en lugar de como un cargo. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo. Llegamos a un complejo que no reconocí, más pequeño que la finca de Lord Brennan, más una fortaleza que un palacio. Muros de piedra, arquitectura práctica, guardias apostados a intervalos regulares. Era un lugar construido para ser funcional, más que para lucirse. Silas nos recibió en la entrada, con su habitual expresión serena, aunque algo tensa. Elena, dijo, con evidente alivio en su voz. Gracias por venir. Ha estado... Se detuvo. Reconsideró sus palabras. Necesita verte. ¿Está bien? Físicamente, se recuperará. Todo lo demás, Silas negó con la cabeza. Vamos, me condujo por pasillos que olían a piedra y humo de leña, subimos una escalera y bajamos por otro pasillo. Finalmente, se detuvo ante una pesada puerta de madera. Está ahí dentro, te lo advierto, no está de muy buen humor. El ataque lo ha afectado más de lo que quiere admitir, y Dante no maneja bien la vulnerabilidad. Silas me miró a los ojos. Ten paciencia con él. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Silas llamó una vez y abrió la puerta. La encontré, gritó hacia adentro. Luego, más bajito, me dijo, buena suerte. La habitación era sencilla. Había una cama grande, un escritorio cubierto de mapas y documentos, una chimenea con poco fuego y sentado en una silla junto a la ventana, con la camisa medio desabrochada y vendajes visibles debajo, estaba Dante. Levantó la vista cuando entré y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. ¡Alivio! Un alivio crudo y sin reservas. Elena, dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. Crucé la habitación sin pensar, dejando caer mi bolso, mi cuidadosa compostura, todo. Cuando llegué a él me sentó en su regazo, con delicadeza a pesar de su evidente fuerza, con cuidado de no lastimar sus heridas, y enterró su rostro en mi hombro. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Sus brazos alrededor de mí, mis manos en su cabello, ninguno de los dos hablando. Podía sentir cómo la tensión se desvanecía de él. El rígido control que siempre mantenía, finalmente se relajaba. Lo siento, dijo finalmente, con la voz amortiguada contra mi vestido. Debería haber enviado un mensaje, debería haber dado explicaciones, pero el ataque y luego la recuperación, y se apartó, mirándome. No podía dejar de pensar en ti. No podía dejar de preocuparme por si pensabas que me había olvidado, por si creías todo lo que tu hermanastra, sin duda, te estaba contando. Ella dijo que te habías aburrido.
Admitió que yo solo era una distracción. Apretó la mandíbula. Debería echarla del territorio. Dante, lo digo en serio. Levantó las manos para enmarcar mi rostro, acariciándome los pómulos con los pulgares. No eres una distracción. No eres entretenimiento. Eres... Se detuvo, buscando las palabras. ¿Sabes lo que es estar rodeado de gente en todo momento y sentirte completamente solo? Tener 100 consejeros y no poder confiar en ninguno de ellos para que te diga la verdad. Sé lo que es ser invisible, dije en voz baja. Es un tipo de soledad muy particular. Para mí no eres invisible. Su voz era feroz, desde el momento en que te vi en ese pasillo, tratando de pasar desapercibida. Eras lo único real en toda esa sala, y todas las conversaciones desde entonces no han hecho más que confirmarlo. No quieres nada de mí excepto honestidad. No actúas, ni manipulas, ni buscas ventajas. Eres tú misma. Las lágrimas me picaban en los ojos. No sé ser de otra manera. Bien, no aprendas. Apoyó su frente contra la mía. Lo necesito. Te necesito. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. Ya no se trataba solo de compañerismo o alianza. Era algo más profundo, algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. El ataque, dije, cambiando de tema antes de dejarme llevar por completo. Tobías dijo que conocían tu ruta, que estaba coordinado. La expresión de Dante se ensombreció. Alguien del Consejo del Sur está pasando información a mis enemigos. Probablemente lleva meses haciéndolo. Es solo que hasta ahora no teníamos pruebas. Se levantó, me levantó con él y luego me dejó suavemente sobre mis pies. Por eso te necesito aquí. Ahora mismo no confío en nadie del sur, excepto... Se detuvo. ¿Excepto qué? Excepto en ti. Se acercó al escritorio y sacó unos mapas marcados con raíces y posiciones. Sé que no es justo pedirte esto. Sé que no te alistaste para meterte en intrigas políticas y peligros, pero necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a descubrir quién es el traidor. Alguien observador, alguien a quien no vean como una amenaza. Estudié los mapas, con la mente ya en marcha. ¿Quieres que espíe? Quiero que observes, escuches, informes. Se volvió hacia mí. Y antes de que digas que sí, tienes que entender que esto puede ser peligroso. Si alguien se da cuenta de lo que estás haciendo, podrían ir a por ti. Puedo proporcionarte protección, pero lo haré. Parpadeó. Así, sin más. Me pediste ayuda. Confiabas en mí lo suficiente como para traerme aquí, para mostrarme estos mapas, para... Señalé la habitación, la vulnerabilidad que había mostrado. Sí, así sin más. Durante un momento se limitó a mirarme. Luego cruzó el espacio que nos separaba en dos zancadas y me besó. No fue un beso suave, fue feroz y desesperado. Y estaba lleno de todas las cosas que no habíamos dicho. Sus manos se enredaron en mi pelo. Mis dedos se aferraron a sus hombros. Y por un momento, nada existió excepto esto. Su calor, su sabor, la perfección de encajar juntos como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba incompleto. Cuando nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. «Quédate», dijo. «No solo esta noche. Quédate aquí, donde puedo mantenerte a salvo. Donde puedo...» Tragó saliva. «Donde puedo verte todos los días y saber que eres real». «De acuerdo», susurré. «De acuerdo. Sí, me quedaré». La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó. Por un momento, no era el rey alfa que soportaba el peso de dos territorios. Era solo un hombre que había encontrado algo que no quería perder. Esa noche, después de mostrarme una habitación contigua a la suya, después de cenar con su círculo más cercano, donde Garrett, Silas y Tobias me trataron con cautelosa aceptación, después de horas discutiendo estrategias y sospechas, me acosté en una cama desconocida y pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en menos de 3 semanas. Había pasado de ser invisible a ser esencial, de esconderme en los pasillos a estar en el centro de las intrigas políticas,
de creer que era demasiado insignificante, para nada importante, a que me confiaran secretos que podían cambiar el equilibrio de poder entre los territorios. El lobo de piedra estaba sobre la mesita de noche, reflejando la luz de la luna. Un suave golpe me hizo sentarme. Dante estaba en la puerta, todavía con las vendas, con una expresión de incertidumbre que nunca le había visto. ¿No puedes dormir?, le pregunté. ¿Pesadillas? Admitió que había tenido pesadillas sobre el ataque. Se detuvo. ¿Puedo? Retiré las sábanas y respondí. Cruzó la habitación y se metió en la cama a mi lado, con cuidado de no agobiarme, claramente tratando de mantener cierta compostura a pesar de la intimidad de la situación. Pero yo me volví hacia él, apoyé la cabeza en su hombro ileso y sentí cómo se relajaba. Gracias, murmuró contra mi cabello. ¿Por qué? ¿Por estar aquí? ¿Por quedarte? ¿Por estrecharme entre tus brazos? ¿Por hacerme sentir menos sola? Cerré los ojos, respirando su aroma, humo y aire invernal y algo único de Dante. No estás solo, le susurré. Ya no. En la oscuridad sentí que sonreía. Las siguientes 3 semanas transcurrieron como un sueño del que temía despertar. Días que pasé observando con atención. Dante había dispuesto que yo asistiera a las reuniones del Consejo como su asesora en asuntos del sur, un título deliberadamente vago que me daba acceso a conversaciones importantes y al mismo tiempo me hacía parecer inofensiva. Al principio, los miembros del Consejo apenas se fijaron en mí, demasiado concentrados en las posturas y la política como para prestar atención a la rubia callada que tomaba notas en un rincón. Pero yo me fijé en ellos. Observé cómo los ojos de Lord Brennan se desviaban nerviosamente hacia la puerta cada vez que se mencionaba la seguridad fronteriza. Vi al consejero Hayes recibir un mensaje durante una reunión e inmediatamente desviar la conversación de las rutas de patrulla del norte. Observé los patrones de quién hablaba y cuándo, quién evitaba ciertos temas y quién parecía saber cosas que no debía. Las noches que pasé con Dante. A veces hablábamos de estrategia hasta el amanecer, trazando sospechas y pruebas. A veces simplemente existíamos juntos, él trabajando con interminables documentos mientras yo leía junto al fuego. Nuestro silencio era cómodo de una manera que nunca había experimentado con otra persona. Y a veces, cuando sus pesadillas se agravaban o el peso del liderazgo le oprimía demasiado, venía a mi habitación y nos quedábamos dormidos enredados el uno en el otro, encontrando la paz en la proximidad. No habíamos hablado de lo que significábamos el uno para el otro. La pregunta flotaba sin ser pronunciada entre nosotros, demasiado frágil y demasiado importante como para examinarla de cerca. Pero su mano encontraba la mía bajo las mesas del consejo. Sus ojos me buscaban en las salas abarrotadas. Y cuando estábamos solos, me miraba como si yo fuera agua y él estuviera muriéndose de sed. Me estaba enamorando de él. Probablemente lo estaba haciendo desde aquella primera noche en el gran salón, cuando me miró y vio a alguien que merecía la pena. Darme cuenta de ello me aterrorizaba, pero no podía evitarlo, igual que no podía evitar respirar. El día 22, todo llegó a un punto crítico. Convocamos una sesión especial del Consejo. Todos los líderes del sur, el círculo íntimo de Dante y un grupo de guardias cuidadosamente seleccionados. El propósito declarado era discutir nuevos acuerdos comerciales. El verdadero propósito era atrapar a un traidor. Me senté en mi rincón habitual, aparentando revisar documentos mientras en realidad observaba cada rostro, cada reacción. Dante se puso de pie a la cabecera de la mesa, acaparando la atención de la sala mientras esbozaba los cambios propuestos en los horarios de la patrulla fronteriza. Las nuevas rutas, dijo, señalando un mapa, permitirán una cobertura más eficiente de los territorios orientales. Las implementaremos a partir de la próxima semana. Observé cómo el consejero Hayes se inclinaba hacia adelante, estudiando el mapa con más intensidad de la que merecía el tema. Lo vi sacar una pequeña libreta y dibujar algo rápidamente. Observé cómo sus ojos se dirigían rápidamente hacia la puerta, calculando. Silas, de pie detrás de Dante, me miró. Asentí ligeramente con la cabeza. En realidad, continuó Dante, con voz despreocupada, ha habido un cambio de planes. Implementaremos estas rutas esta noche en lugar de la semana que viene.
El bolígrafo de Hayes dejó de moverse. Su rostro se quedó cuidadosamente inexpresivo. Demasiado inexpresivo. La expresión de alguien que intenta no reaccionar. Esta noche, balbuceó Lord Brennan. Eso es muy irregular, Majestad. Nuestra gente necesita tiempo para prepararse. Las personas que necesitan saberlo ya han sido informadas, dijo Dante con frialdad. Solo se lo comunico a este consejo por cortesía. La temperatura de la sala pareció bajar. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas confusas, sintiendo claramente que algo se escondía bajo la superficie, pero sin entender qué. Hayes se levantó bruscamente. Perdóneme, Majestad, pero no me encuentro bien. Quizás debería sentarme, consejero. La voz de Dante resonó como un latigazo. No hemos terminado. Hayes permaneció de pie, con la mano moviéndose hacia su chaqueta. Garrett se materializó detrás de él, imponente e inamovible. Tobias bloqueó la puerta. La trampa había saltado. Verán, continuó Dante, moviéndose alrededor de la mesa con gracia depredadora. Hemos tenido un problema. Alguien ha estado filtrando información sobre las rutas de patrulla, las medidas de seguridad, mi agenda personal, alguien con acceso a las reuniones del consejo y a documentos clasificados. Se detuvo frente a Hayes, alguien que ha estado vendiendo esa información a mis enemigos durante meses. El rostro de Hayes se había puesto gris. No puede pensar eso. Encontramos los mensajes, dijo Silas, sacando una carpeta escondida en su estudio, codificada, pero no lo suficientemente bien. Has estado en contacto con una facción del norte que quiere desestabilizar los territorios unificados. Te han pagado bien por tu traición. La sala estalló. Las voces se alzaron con sorpresa e ira. Lord Brennan parecía a punto de desmayarse. Varios miembros del consejo comenzaron a exigir explicaciones, protestando por su propia inocencia. Hayes se abalanzó, no hacia la puerta, sino hacia mí. Ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. En un momento estaba al otro lado de la habitación, y al siguiente tenía su mano alrededor de mi garganta y un cuchillo presionado contra mis costillas. El suelo de piedra estaba frío contra mis rodillas, donde me había empujado. Que nadie se mueva, gruñó Hayes, o la chica muere. La habitación se quedó en silencio, pero lo que me detuvo el corazón no fue el cuchillo ni la mano que me cortaba el aire. Fue la expresión del rostro de Dante, pura y absoluta rabia. Sus ojos se habían vuelto casi negros, y todo su cuerpo vibraba con una violencia apenas controlada. Suéltala. Su voz era suave, mortal. Suéltala y haré que tu muerte sea rápida. No lo creo. El aliento de Hayes era caliente contra mi oreja. Me voy de aquí o perderás lo que sea que esto signifique para ti. Y ambos sabemos qué es más importante para un rey alfa. El orgullo o una chica insignificante. El cuchillo presionó con más fuerza. Sentí como rompía la piel. La sangre caliente me corría por el costado. El dolor fue agudo e inmediato, atravesando mi miedo. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Había pasado toda mi vida siendo pequeña, callada, olvidable, dejando que gente como Celeste y mi madrastra. Y ahora este traidor me trataran como si no fuera nada porque creía que eso era lo que era. Pero Dante había visto algo diferente. Me había confiado secretos y estrategias. Me había mirado como si importara, no a pesar de mi mediocridad, sino por las cualidades que siempre había considerado debilidades. Mi capacidad para observar, para escuchar, para ver la verdad detrás de las apariencias. No era una nada. Nunca había sido una nada. El lobo de piedra en mi bolsillo presionaba contra mi cadera, sólido y real. Tienes razón, dije, con voz tensa pero firme. Soy insignificante, olvidable. Crucé la mirada con Dante al otro lado de la habitación, pero también estoy más cerca de tu cuchillo que tus guardias, y golpeé con la cabeza hacia atrás la cara de Hayes. Su agarre se aflojó lo suficiente. Me giré, clavándole el codo en el estómago, utilizando todos los trucos sucios de lucha que había leído en libros que fingía que eran solo ficción. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico.
Entonces Garrett estaba allí, arrastrando a Hayes con una mano enorme. Tobias le sujetó los brazos, y Dante. Dante me cogió cuando tropecé, y sus manos revisaron frenéticamente la herida en mis costillas. No es profunda, logré decir. Estoy bien. No estás bien, dijo con rudeza, con las manos temblorosas mientras presionaban el corte, tratando de detener la hemorragia. Eres Elena. Podrían haberte matado, pero yo no. Agarré su camisa, obligándole a mirarme. Estoy aquí. Estoy bien. La sanadora llegó y apartó suavemente a Dante para examinar la herida. Como ella había dicho, no era profunda, era dolorosa y sangrante, pero no peligrosa. Aún así, Dante se cernía sobre mí como una tormenta a punto de estallar, sin apartar los ojos de mí. Hayes, sujetado por Garrett y Tobias, gritaba ahora. Acusaciones, justificaciones, intentos desesperados de negociar. Silas y los demás miembros del consejo estaban poniendo orden en el caos, recopilando pruebas, haciendo los preparativos para un juicio formal, pero yo solo tenía ojos para Dante. Cuando el sanador terminó de vendarme y declaró que estaría bien con reposo, él me levantó con delicadeza y me sacó de la sala del consejo, atravesando pasillos, subiendo las escaleras hasta sus aposentos privados. No habló hasta que la puerta se cerró detrás de nosotros, aislándonos del mundo. Entonces se volvió hacia mí y el cuidadoso control que había estado manteniendo se hizo añicos. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo con la voz quebrada. Nunca más. Me tomó el rostro entre las manos y me acarició los pómulos con los pulgares, como si quisiera memorizarlos. Cuando te apuntó con ese cuchillo, se detuvo y tragó saliva. Habría quemado el mundo entero si te hubiera hecho daño. Me hizo daño, señalé. No. Su frente se apoyó en la mía. No hagas bromas, no sobre esto, Dante. Envolví mis dedos alrededor de sus muñecas, sosteniendo sus manos contra mi rostro. Estoy bien. Atrapamos al traidor. Se acabó. No se acabó. Se apartó, buscando mis ojos. Elena, necesito decirte algo. ¡Necesito! Respiró temblorosamente. Te amo. El mundo dejó de girar. Te amo, repitió. Las palabras salían más rápido ahora, como una presa que se rompe. Te he amado desde que te vi en ese pasillo, con aspecto perdido, y me di cuenta de que eras lo único honesto que había visto en años. Amo tu mente y tu valentía y la forma en que ves a través de todos, incluido yo. Me encanta que no te impresionen el poder ni la posición, que me trates como a una persona en lugar de como a un rey. Me encanta. Su voz se quebró. Me encanta todo de ti. Y cuando hoy pensé que podía perderte, me di cuenta de que no puedo seguir así. No puedo fingir que esto es solo una alianza, o una asociación, o cualquier término diplomático tras el que nos hayamos estado escondiendo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Dante, sé que te estoy pidiendo algo imposible. Soy el rey Alfa. Se supone que debo elegir a alguien estratégico, alguien que me aporte ventajas políticas, alguien de una familia poderosa. Sus manos se apretaron sobre mi rostro. Pero te elijo a ti, solo a ti, si me aceptas. Si te acepto, reí entre lágrimas, idiota. Por supuesto que te acepto. Yo también te amo. El beso fue diferente esta vez, no desesperado ni feroz, sino tierno. Una promesa, un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sacó algo de su bolsillo. Un anillo, sencillo, de plata, con una sola piedra azul medianoche que combinaba con mis ojos. Cásate conmigo, dijo. No por una alianza, no por política. Cásate conmigo porque me haces reír y me llamas la atención y me haces sentir menos solo. Cásate conmigo porque quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme contigo cada noche por el resto de nuestras vidas. Sí, susurré. Sí, por supuesto. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo y me quedaba perfecto. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El anuncio oficial de nuestro compromiso conmocionó a los territorios del sur. Hubo protestas, sin duda, por parte de aquellos que pensaban que el rey Alfa debería haber elegido a alguien más apropiado.
Según se dice, Celeste montó tal escándalo que se le pidió que abandonara la finca de Lord Brennan. Mi madrastra intentó atribuirse el mérito de haberme criado adecuadamente, pero Dante la cayó con una mirada fulminante. Sin embargo, también hubo apoyo. Personas que se habían sentido invisibles y que veían algo esperanzador en la historia de una chica ignorada que se convertía en reina. Miembros comunes de la manada a los que no les importaban los linajes ni la política, a quienes simplemente les gustaba que su rey hubiera elegido el amor por encima de la estrategia. Mi padre vino a visitarme 3 días después del anuncio del compromiso. Nos sentamos en el jardín donde Dante me había dado el lobo de piedra, el lugar donde todo había cambiado. «Lo siento», dijo en voz baja, «por no verte, por dejar que tu madrastra y Celeste te trataran como lo hicieron, por estar tan perdido en mi propio dolor que olvidé que todavía tenía una hija que me necesitaba. Quería seguir enfadada. Una parte de mí seguía enfadada, pero había aprendido algo importante durante esas últimas semanas. Aferrarse al dolor no te hacía fuerte, solo te hacía sentir pesada. «Te perdono», le dije. Y lo decía en serio. Entonces lloró. Mi estoico padre, que apenas había mostrado emoción desde que murió mi madre. Y yo le cogí la mano y le dejé llorar. La boda tuvo lugar 6 semanas después en el mismo gran salón donde Dante y yo nos habíamos conocido. Pero esta vez no me escondí en los pasillos. Caminé por el pasillo con un vestido del color de la luz de las estrellas, mi pálido cabello coronado con flores de invierno, con la cabeza bien alta. Dante esperaba en el altar, flanqueado por Garrett, Silas y Tobias, los hermanos que había elegido, que se habían convertido en mis amigos y feroces protectores. Sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras me acercaba, y la sonrisa en su rostro era lo más hermoso que había visto jamás. Cuando pronunciamos nuestros votos, prometí ser su confidente, su refugio, su compañera en todo. Él prometió verme siempre, valorar mi fuerza, construir una vida en la que ninguno de los dos tuviera que volver a estar solo jamás. «Te amo», susurró mientras sellábamos nuestros votos con un beso. «Yo también te amo», le susurré. Mi rey, mi hogar, años más tarde, estaría en ese mismo salón, ahora tan mío como suyo, y le contaría a nuestra hija la historia de cómo nos conocimos. Cómo su padre había mirado más allá de todas las mujeres hermosas y poderosas para ver a una chica asustada escondida en un pasillo. Cómo había aprendido que ser subestimada era a veces la mayor ventaja. Cómo el amor nos había encontrado en el espacio entre la expectativa y la verdad. Ella tocaría el lobo de piedra que llevaba alrededor del cuello, el que Dante me había dado aquella noche en el jardín, que nunca me había quitado, y me preguntaría si los cuentos de hadas eran reales. «Algunos lo son», le diría, besando su pálido cabello rubio, tan parecido al mío. «Los mejores te sorprenden cuando menos te lo esperas, cuando solo intentas sobrevivir y de repente te das cuenta de que estás viviendo». Dante se uniría a nosotros entonces, rodeándonos con sus brazos, y nos quedaríamos juntos en el pasillo donde todo comenzó. Ya no solos, ya no invisibles, ya sin miedo. Solo 3 personas que habían encontrado el camino de vuelta a casa, la una a la otra. Y eso pensaba yo, mientras la risa de nuestra hija resonaba en la antigua piedra, era mejor que cualquier cuento de hadas.